Muchas gracias al maestro Zaffaroni. La palabra la tiene ahora el doctor Roberto Pompa, también de Argentina. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento especial a su santidad por la organización de este evento y un saludo especial a Monseñor Sánchez Orondo y un saludo especial al doctor Gallardo y en él a todas las personas que han organizado este evento. Y permítanme también hacer un saludo frente a la presencia del embajador argentino ante el Vaticano y el agradecimiento que esté presente aquí entre nosotros. No sé si se escuchó los agradecimientos, pero los hice. Es difícil hablar después del doctor Zaffaroni. Y yo presenté una ponencia que la remití hace unos días y tenía un PowerPoint también para pasar, pero por cuestión de tiempo no lo haremos. Pero el título de la ponencia es El juez de trabajo imparcial pero no neutral. Y esto lo hago como juez de trabajo, como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y además como paz presidente y actual vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, que ha adoptado este lema de que el juez de trabajo debe ser imparcial pero no neutral. Les pido que me acompañen en una breve recorrida histórica, muy breve. Yo quería recordar que en la época previa a la Revolución Industrial, el capitalista tenía el conocimiento del saber hacer, lo que diríamos hoy el know-how, y este conocimiento le daba un cierto poder sobre, perdón, el artesano, me confundí, el artesano tenía este conocimiento del saber hacer y este conocimiento le daba un poder sobre la persona del capitalista que lo contrataba. Luego, con la Revolución Industrial, todos conocemos que acá se produce, es una época de grandes innovaciones. La máquina a vapor sería el gran ejemplo que todos conocemos. Pero decimos que en realidad, en la Revolución Industrial hay una concepción política. Esa concepción política es cómo el capitalista puede adueñarse o apropiarse de ese saber hacer que tenía el artesano y que le daba poder sobre el capitalista. Y para esto lo va a hacer a través de dos estrategias. La primera de las estrategias es la creación de la fábrica, con lo cual ese artesano que trabajaba en su taller va a perder parte de su identidad al tener que trasladarse a la casa de otro, a la casa que no le pertenece, que le pertenece ahora al capitalista. Y la segunda estrategia es la división del trabajo, con lo cual lo que va a perder es esa capacidad de poder conocer cómo se transforma la cosa para darle a la cosa un mayor valor. Y esto es el modo, la estrategia en el cual el capitalista se va a ir adueñando o apropiando de ese saber que estaba en manos o en cabeza del artesano. Y esto va a provocar una doble alienación. La primera de ellas es que el artesano va a vender su fuerza de trabajo a cambio de un precio, que va a ser a cambio del salario, a cambio de una remuneración. Y la segunda de estas estrategias es que, o de alienaciones, es que el artesano se va a someter a una relación de dependencia. Esto lo repetimos constantemente en nuestras sentencias, relación de dependencia. Ahora, ¿qué idea tan lejana la idea de dependencia de la idea de libertad? Y entonces esto va generando un estado de necesidad permanente y un estado de conflicto permanente en una relación asimétrica de poderes. Por eso no es casual que la OIT, que acaba de cumplir 100 años y que está conmemorando los 100 años de la OIT, la semana que viene concurriremos algunos de nosotros a Ginebra frente a la Asamblea por los 100 años de la OIT va a consagrar dos grandes principios o dos grandes postulados para responder a esas necesidades que se planteaban, a esos conflictos que se planteaban. Esos dos grandes principios, esos dos grandes postulados, tienen que ver con que el trabajo no es una mercancía y el segundo de los postulados es que el trabajo es fuente para la paz. Y entonces vamos pasando de una concepción de liberal del siglo XIX para ingresar a lo que llamamos a partir del siglo XX el constitucionalismo social. Y con esto del constitucionalismo social, lo que vamos a ir reemplazando es esa idea absoluta de la idea de propiedad a la que hacían referencia el doctor Balbín hace un momento.
nosotros tenemos que ver ahora esta idea de propiedad a la luz de los derechos fundamentales, a la luz de las necesidades. Y esto va a requerir la introducción de factores de compensación. Es decir, para que los hombres, para que las personas realmente podamos decir que son libres e iguales, es necesario la incorporación de factores o de mecanismos de compensación que vayan posibilitando esa igualdad real entre las personas que se enfrentan en situaciones asimétricas de poder. Y esto que señalo desde el punto de vista histórico, político, también es lo que ha señalado la Iglesia o las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los tiempos. En la ponencia está, por supuesto, mucho más desarrollado. Lo tengo que resumir en un minuto. Pero desde Rerum Novarum se plantea que el trabajo debe ser una creación libre y equitativa. Y quiero ir más a los tiempos actuales y permítanme citar algunas frases del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco que se refiere a las injusticias y a la indiferencia en este mundo, que no oye a los gemidos de los más necesitados y de los que nadie se hace responsable. Dice el Papa, somos indiferentes al reclamo de los gemidos de los más necesitados. No puede haber buena economía sin buenos empresarios. A través del trabajo nos volvemos más personas. El trabajo es fuente de dignidad. Y también habla de las cuestiones climáticas. Fíjense ustedes la incidencia de las condiciones climáticas en las relaciones laborales. En el trabajo rural, donde sufre con mayor énfasis los embates de las consecuencias del clima climático, esto afecta los medios de subsistencia de las personas que trabajan en las actividades rurales, que son precisamente el 70% de los trabajadores más pobres del planeta. Y entonces encontramos un vínculo entre ese concepto o esa concepción histórica del derecho y la Iglesia. Porque en la Iglesia nos van a decir, bienaventurados los pobres, o nos va a decir la opción por los pobres. Y nosotros en el derecho vamos a decir indubio pro operario, es decir, a favor de las necesidades de los trabajadores. Por eso decía al comienzo que el juez de trabajo, que tiene que ser libre, que el juez de trabajo, que tiene que ser imparcial, no puede ser neutral. El juez de trabajo tiene que estar comprometido con esta realidad subyacente, que es una realidad de diferentes situaciones o diferentes relaciones de poder y diferentes relaciones o necesidades. Las necesidades se convierten en derechos. Hay un derecho a la necesidad. Y si esta necesidad responde a una necesidad vinculada con un derecho fundamental, los Estados tienen que proveer a estas necesidades fundamentales. Se habla del futuro del trabajo o del trabajo del futuro. Se habla de los sistemas o de los cambios en los sistemas de producción, las sociedades en red, la sociedad de las 4K o ya mismo de las 5K. Y esto es cierto, y no lo podemos desconocer. Si nosotros desconociéramos estas nuevas realidades, estaríamos hablando por afuera de la realidad, y esto no está bueno. Pero al lado de estos cambios, al lado de estas transformaciones, aparece un discurso que viene un discurso desde las políticas neoliberales que nos van diciendo que para poder acompañar estos cambios hay que achicar el Estado, que para poder acompañar estos cambios hay que reducir los derechos sociales, que para poder acompañar estos cambios los Estados tienen que ir cediendo parte de su soberanía. Y entonces cuando se presentan conflictos, aparecen organismos que han sido citados también por el doctor Balbín, que van a ir reemplazando organismos de solución de conflictos privados, internacionales, que van a ir reemplazando a los propios organismos republicanos de administración de justicia y de resolver los problemas o los conflictos que están en la justicia. Se impone la flexibilización laboral, se impone, como decía, achicar el Estado y se crea un nuevo Dios que es el Dios mercado, el Dios mercado que rige nuestras relaciones. Y nosotros, como lo ha dicho o como se ha sostenido en otra oportunidad, cuando nosotros caminamos por las calles de nuestros pueblos, especialmente en los pueblos de América Latina, no vemos al Dios mercado caminando por las calles, sino que vemos a las personas y a sus necesidades, cada vez con mayor número, durmiendo en nuestras calles. Entonces, esto acompañado de que aquellas personas que quieren resistir estos cambios son perseguidos o son asesinados.
cientos y miles de dirigentes sindicales son asesinados año a año en nuestros países de América Latina. Y los gobiernos parecen que no ven o miran pero no ven. Y el silencio también es una forma de tolerar y hacer política. En esta concepción, el derecho al trabajo es visto como un obstáculo, como una valla para el desarrollo, para el crecimiento de los pueblos. Las empresas transnacionales exceden su actividad por afuera de las fronteras, pero el derecho queda encasillado adentro de los estados. Por eso nosotros también venimos proponiendo desde hace un tiempo la creación de tribunales regionales en materia de derechos sociales. Y mientras tanto que no se crean, acompañamos, por supuesto, la creación de este observatorio de seguimiento de la exigibilidad de los derechos, de la exigibilidad de la justicia. Pero en este concepto, también nosotros los jueces somos considerados como un escollo para el desarrollo de estas nuevas políticas. No es casual la persecución a los jueces. Acá en esta sala hay numerosos jueces que han sido denunciados, acosados, y puedo citar el caso del juez argentino Luis Raffagelli, el que se le pide un juicio político por haber tenido la osadía de reinstalar a trabajadores que habían sido despedidos, o el doctor Hugo Cavalcante de Brasil, que se le inicia un proceso porque le dio libertad a sus empleados para que decidan si quieren ir o no a una huelga dentro del Servicio de Administración de Justicia. O al doctor Daniel Urrutia, perseguido porque en una ponencia doctoral, su título de la ponencia, algo así fue, Los males de la dictadura en Chile. O la jueza de Brasil, Valdete Souto, que es perseguida porque dijo que los despidos colectivos eran nulos si no se había agotado el procedimiento preventivo de crisis. Es decir, aquellos jueces que se enfrentan a estas políticas neoliberales son perseguidos. Por eso, y para ir terminando, lo que quiero decir y lo que quiero gritar para que se escuche en toda América, que los jueces no podemos ser perseguidos ni podemos ser sujetos a juicio político por el contenido de nuestras sentencias. Y para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros, después de estas actividades, nos vayamos y cada día de nuestras vidas nos levantemos y nos preguntemos, ¿para qué somos jueces de trabajo? Y cuando terminamos el día, podamos decir si hemos hecho lo suficiente. Las sociedades esperan de nosotros. No le demos espalda a las sociedades. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Muchas gracias, doctor Pompa.